Julieta Ramírez volvió a darles una repasada al representante de Movimiento Simulado y al conservador Damián Cepeda. Corre video. Pudiéramos recapitular un poco qué nos tiene en esta circunstancia de considerar el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo surge y cómo nace la Guardia Nacional? Primero que nada, recordemos que con Felipe Calderón teníamos una Policía Federal, se crea la Policía Federal y se pasa a la Secretaría de Seguridad al mando de Genaro García Luna, que ya sabemos el trágico final que eso tuvo. Hoy Genaro García Luna está ya declarado como un narcotraficante, así es, estamos esperando la última, así es, la sentencia. Y bueno, después de eso, cuando llega Peña Nieto, pasa la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación y de hecho crea una gendarmería que al día de hoy nadie recuerda quiénes, eran 5,000 elementos, si no me equivoco, que en realidad prestaban el apoyo al sector económico. Bueno, después de eso, cuando llega el presidente López Obrador, ¿qué se encuentra? Resulta que llega el presidente López Obrador y no existía una Secretaría de Seguridad, no existía una estrategia de seguridad, no existían mesas de seguridad, tampoco existía un gabinete de seguridad. Entonces, lo primero que hace el presidente es crear una estrategia de seguridad, crear un gabinete de seguridad y este gabinete pues lo dirigen mandos civiles y de forma constante y permanente se reciben los indicios y los índices delictivos para poder actuar en el instante y al día de hoy la Guardia Nacional ya cuenta con más de 130,000 elementos, más de 242 cuarteles en todo el país y dicho sea de paso, pues recordemos que la Policía Federal si acaso tenía 20,000 elementos efectivos y recordemos que cuando la Policía Federal tenía que ir a algún territorio resultaba pues que se hospedaban en hoteles o se hospedaban en escuelas, entonces pues también incluso a veces tenían condiciones muy deplorables la propia Policía Federal. Entonces lo primero es que la Guardia Nacional tenga condiciones adecuadas para servir y número dos, que cuente a partir de su incorporación a la Sedena con una capacitación, formación y con adiestramiento de carácter de disciplina militar bajo una responsabilidad civil. ¿Cuál es la estrategia fallida que inició en el sexenio de Calderón, que era emanado en aquel entonces de mi partido? No me interesa. Si algo está mal hay que señalarlo. Fracasó la política de seguridad pública de Calderón. Puedo hablar bien en infraestructura, en salud, en seguridad. Fracasó. Creo que con buena intención quiso combatir el crimen que se estaba saliendo de control, pero metió a los militares sin una estrategia adecuada y se disparó de 8,000 homicidios al año hasta 25,000. Pero además se formaliza todo el orden militar que se ha generado en aduanas, en puertos y en aeropuertos, donde habían tenido que disimular, en algunos casos, con militares retirados para hacer una función que se suponía civil. Para contextualizar un poco, ¿quién dirige la estrategia por la que se va a guiar la Guardia Nacional? La Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿quién participa en el proceso constante y diario para definir esa estrategia? El Gabinete de Seguridad. ¿A cargo de quién está ese gabinete? Está a cargo o estará a cargo ahora de la Presidenta de la República, de su Secretario de Seguridad, que ambos son de carácter civil, y demás personas que integran esos gabinetes, que no nada más son personas del área castrense, sino que además son personas del Poder Judicial, que son personas de las fiscalías, es decir, ya también se está creando una coordinación en torno a pacificar al país, entendiendo que todas las instituciones y las dependencias son parte del proceso de pacificación del país. Creo que simplemente decir que se está militarizando el país no abona a entender lo complejo que es el sistema de seguridad pública en el país y cuál es el papel de la Guardia Nacional en este aspecto, porque recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las secretarías de Estado que tiene el país. Ahora bien, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos a las Fuerzas Armadas y al Ejército. Ahora se busca que también la Guardia Nacional esté dentro de estas. Son corporaciones distintas, cada una tendrá sus objetivos, sus finalidades, pero no están subordinadas unas de las otras, son diferentes. ¿Y por qué es necesario que sea parte de la Sedena? Hay un asunto muy importante y sí hay algo, a ver, la confianza en las instituciones y ojalá se nos pudieran acercar un poco. A ver, la población confía enormemente en la Sedena, confía enormemente en el Ejército y también es una manera de que blindemos a la Guardia Nacional perteneciendo a la Sedena, porque además la población confía en un 74% en la Guardia Nacional, a diferencia, por ejemplo, de las extintas policías federales, en donde el 70% de la población no confiaba en la Policía Federal. Entonces, yo no entiendo por qué se sienten más inteligentes que Einstein, ¿no? Si damos, por cierto, esta frase que se le atribuye, que no está comprobada que sea de él, de que pues, no puedes tener un resultado distinto si siempre haces las mismas cosas. O sea, están haciendo la misma estrategia, militarizar y no da resultados. Si diera resultados, pudiéramos analizarlo, pero no los da. Ahora, ¿por qué digo que
no los da. 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado, según datos dados al Congreso de Estados Unidos por las autoridades de Estados Unidos. Pero no necesito el dato de Estados Unidos. Cualquiera que viva en el país sabe perfectamente que hay lugares que no mandan los alcaldes, no mandan las policías, manda el crimen organizado. No detienen al crimen organizado, que es su labor. Mira, Venga. ha dado resultados y a los datos me remito. Mientras que en gobiernos anteriores el ejército era utilizado para reprimir, se ha dado una nueva cara tanto a las Fuerzas Armadas como a la Guardia Nacional en este caso, porque nos han ayudado a construir trenes, aeropuertos, puertos, han apoyado en las tareas más importantes como las del COVID y han ayudado también no solo a eso, sino que, por ejemplo, tenemos que, insisto, 70% de la población confía en la Guardia Nacional, a diferencia de un 70% de la población que no confiaba en la Policía Federal. También tenemos como resultado que en los pasados sexenios el índice de homicidios se elevó en proporciones terribles, 200% con Calderón, casi un 60% con Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador es el único que ha logrado reducir los homicidios en un 20%. Es fraudulento cuando hablan de los números, porque López Obrador toma la tendencia a la alta y es el único que ha logrado reducir el porcentaje de homicidios. Ahora, también no solo eso, ha logrado disminuir la pobreza. Eso es lo más importante. Tenemos más de 9 millones de personas que han logrado salir de la pobreza, a diferencia de gobiernos anteriores donde 18 millones de personas ingresaron a la pobreza. Eso según las cifras del Coneval y del INEGI. Ahora bien, por ejemplo, al finalizar el sexenio de Peña Nieto, el 80% de la población se sentía insegura en su ciudad. Ahora con López Obrador es menos un 21% de la población que ya no se siente insegura en su ciudad. López Obrador demostró que con las Fuerzas Armadas, si no se le da la orden de la masacre y con un marco jurídico que regule los derechos humanos en la Constitución, y también recordemos que se hizo la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y el Registro Nacional de Detenidos, se le da un marco jurídico de manera muy distinta como se hizo con Felipe Calderón, donde se sacó el ejército a las calles, donde no hubo regulación en la Constitución y donde a manera de un espectáculo pues provocaron la crisis humanitaria más grave en todo el país. Y esto ha dado resultados porque ahora tenemos menos secuestro en un 80%, menos porcentaje de feminicidios en un 40%, una disminución del 50% en robos de vehículos. Los resultados ahí están y ahora nos esperan otros 6 años con la doctora Claudia, que también dio resultados en la Ciudad de México, y con Omar García Harfuch. Sí, al último le sacó datos, son datos. Mira, y aparte, más allá de los datos, la percepción, se ve, la gente que vivió el calderonato, eran cosas de que, no nada más como dice Cepeda, 30% del país, casi todo el país, sur, centro y norte, sufrieron a Calderón. Los niños se acostumbraron a echarse al piso por las balaceras, la gente estaba cenando de la ciudad, era muy difícil que te salvaras. En una ciudad estaba cenando balaceras allá afuera en la calle, era normal. Y recibió un país muy bronco, López Obrador. Es lo que se tiene que entender, como dijo el papá de Checo Pérez, búscalo. Subí ese video hace como 4 meses. Fuimos muy injustos con López Obrador. Más allá de sus muchas virtudes y pocos errores, fuimos muy injustos con López Obrador, porque pensamos que recibió Suiza, los panistas, y quieren resultados como Suiza, cuando nos dieron un país podrido, enlodado, quebrado, destrozado, polarizado. ¿Por qué? Porque, como dijo una mujer, se me está olvidando, que Felipe Calderón en el 2001 prohibió a una mujer indígena del EZLN subir a la tribuna a hablar, cuando era coordinador de los diputados panistas, y ahorita se están desgarrando las vestiduras Margarita Zavala por la ley indígena y de los afromexicanos. Nunca advieron nada por ellos. Al PAN no le preocupan los indígenas, los ateos, las minorías, las madres solteras, cualquier persona no les interesa, pero quieren representar a todo el país. Son unos hipócritas. Entonces dice él que nos creemos más inteligentes que Einstein. No, es que entendemos que así va. Es que así es como va a bajar la inseguridad. No a pelotazos. Calderón usaba a los militares para masacres. Peña Nieto y los demás, Zedillo. ¿Y qué hace Obrador? Usa a los ingenieros militares, reemplaza a las empresas que cobraban 20 veces más la obra y hace que hagan los bancos del bienestar, que hagan aeropuertos, caminos. Esos bancos del bienestar, él mismo lo dijo, hubieran salido carísimos si lo hubiera hecho la empresa favorita del presidente en turno, ICA o cualquier otra, OHL, y ahora lo hacen los militares, es más barato. Entonces esos militares son los que quieren ver los mexicanos, a los que les tenemos mucha confianza, que sean constructores y no autores de masacres. Pero la gente es de poca memoria y hay que estar repitiendo, dando esa historia, porque la gente se le olvida lo que fueron los sexenios de antes y para qué usaban a los militares. Entonces esta es la estrategia.
para hacerle como Alemania y Japón, sin corrupción, atendiendo las causas, no mandando al diablo a los jóvenes, dándole oportunidades para que agarren un libro y no un fusil. Dime qué opinas tú. Hasta luego.